Vamos a continuar nuestra sesión del día de hoy recordando el estudio de la hidráulica. La hidráulica es la parte de la física que se encarga del comportamiento tanto del agua y en general de otros fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Cuando el fluido se encuentra en reposo, la parte de la hidráulica que estudia esos fluidos se denomina hidrostática. Y la hidrostática, que es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo, la estudiamos el parcial anterior. En él, como podemos recordar, vimos algunos conceptos como lo era la densidad del fluido, el peso específico, la presión que se ejercía, y de ahí desglosábamos lo que era la presión hidrostática, y cuando agregábamos a ello la presión atmosférica, obteníamos una presión absoluta. Entonces, existen dos principios fundamentales en la hidrostática. Uno es el principio de Pascal, el que nos dice que si aplicamos una presión a un fluido, este se transmite de forma igual a cualquier parte del contenedor que lo tiene. Entonces, una aplicación directa del principio de Pascal sería la prensa hidráulica. De igual manera, como comentábamos, el otro principio fundamental de la hidrostática es el principio de Arquímedes, en el cual se establece que el agua genera una fuerza de empuje verticalmente hacia arriba equivalente al peso del líquido desalojado, siempre y cuando tengamos un cuerpo total o parcialmente sumergido en ese fluido. Bueno, ahora, una vez que hemos estudiado la parte de la hidráulica que se denomina hidrostática, ahora corresponde a la parte de la hidráulica que se encarga de los fluidos en movimiento, y esa parte se denomina hidrodinámica. Bueno, existen dos conceptos fundamentales en la hidrodinámica. El primero es el flujo, y el flujo, como podemos observar, se define como la cantidad de masa de un fluido que atraviesa el área de la sección transversal de un tubo por segundo. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. El flujo es la cantidad de masa entre el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, una tubería y yo puedo calcular cuántos kilogramos de ese fluido están pasando en determinado tiempo, lo que voy a calcular es el flujo. Y entonces las unidades del flujo, como es masa entre tiempo, tenemos dos opciones. En las unidades grandes, que sería kilogramos sobre segundo, y en las pequeñas, que sería gramos sobre segundo. De la misma manera, la masa sería en kilogramos en la unidad grande o en gramos en la unidad pequeña. Y el tiempo siempre lo vamos a medir segundos. Pero ¿qué pasa si lo que me interesa medir no es la masa, sino un volumen? El concepto se denomina gasto. Y el gasto, pues como comentamos, es el volumen de un fluido que atraviesa el área de la sección transversal del tubo en un segundo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un tubo y yo puedo calcular este volumen que atraviesa en determinado tiempo, entonces lo que estoy calculando es el gasto. El gasto es las unidades de medida, es el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos, sería metros cúbicos sobre segundo en la unidad grande, y en la pequeña, en vez de metros, sería la centímetros cúbicos sobre segundo. El volumen, como ya lo dijimos, se mide en metros cúbicos o centímetros cúbicos, y el tiempo, como es de costumbre, en segundos. Bueno, después de hacer un proceso de operaciones, podemos concluir que tenemos cuatro posibles ecuaciones para calcular el flujo o el gasto, dos para el flujo y dos para el gasto. Estas son las definiciones formales, las que acabamos de analizar. Entonces, después de hacer un pequeño proceso, podemos obtener las que están del lado derecho. Y entonces, estas cuatro fórmulas nos van a servir para resolver los problemas planteados. Entonces, vamos a analizar un ejemplo propuesto.
Dice, hay que calcular el flujo y el gasto de un tubo. Las características o los datos que tenemos es que el diámetro del tubo es de 1.25 y la velocidad o rapidez con la que fluye agua, por cierto, es de 12 centímetros sobre segundo y nos piden determinar el flujo y el gasto. Volvemos a poner nuestras ecuaciones, que son la base para poder resolver nuestro problema. Tenemos nuestro formatito para dar solución y tenemos nuevamente un diámetro, una velocidad y tenemos que es agua, entonces tenemos la densidad. Son nuestros tres datos y dos incógnitas, que es el flujo y el gasto. Entonces, de acuerdo a estos datos que tenemos el diámetro y la velocidad, entonces podemos utilizar esta formulita que está aquí. Vamos a intentar calcular el gasto. Entonces, como nos hablan de un diámetro, eso implica que la tubería debe de ser circular. Y entonces, a partir de esta fórmula, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, pero el radio es la mitad del diámetro. Entonces, en vez de poner r, pongo d entre 2. Y al elevarla al cuadrado sería d cuadrada, que aquí está, y 2 al cuadrado me daría 4. Entonces, esta fórmula es la que voy a utilizar con estos datos de d y de b y vamos a hacer la sustitución. Ahora, el valor de pi se mantiene, el valor de d, que son 1.25 centímetros, lo dividimos entre 100 para que lo tengamos en metros y obtenemos esta expresión que está en notación científica. Debe de ir al cuadrado, que aquí lo tenemos. Finalmente multiplicamos por la velocidad, nuevamente como son 12 centímetros sobre segundo, lo vamos a dividir entre 100 para que el resultado lo obtengamos como acá, en metros sobre segundo y finalmente el 4 que divide. Aquí es donde pueden tener o llegar a tener alguna situación de problema. Este valorcito, fíjense, el pi lo podemos encontrar en la parte superior aquí poniéndole el shift. Entonces aplastamos shift y este valor y en la pantalla me aparecería el valor de pi. Abrimos un paréntesis que aquí está. ¿Y esto cómo lo vamos a escribir en la calculadora? Entonces ponemos atención, decimos 1.25, tendríamos que escribir 1.25 y no voy a escribir por 10, porque si ustedes le ponen por 10 y después el exponente menos 2 y cierran el paréntesis y lo elevan al cuadrado, la calculadora va a hacer otro proceso, nos va a marcar un error. Entonces, ¿cómo denoto que esto es una notación científica? Tecleando que dice EXP, que está hasta en color rojo. Entonces, en la calculadora aparecería adentro del paréntesis 1.25 EXP y después le ponemos el menos 2. Así se vería en la calculadora. Cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado, abrimos otro paréntesis, ponemos 0.12, cerramos el paréntesis y dividimos finalmente entre 4, aplastamos el igual y obtenemos este resultado. Ahora, como ya tengo el gasto, nos faltaría encontrar el flujo. Y entonces ese es más fácil de encontrarlo con esta formulita. Como ya tenemos el gasto y tenemos la densidad, porque sabíamos que era agua, entonces el flujo se obtiene multiplicando la densidad por el gasto. Y entonces aquí tenemos nuestra fórmula, hacemos la sustitución. De densidad ya sabemos que el agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De gasto es el que acabamos de encontrar aquí. Hacemos esta multiplicación y obtenemos esto. Nuevamente, ¿cómo se hace esto? En un paréntesis metemos los 1000, se cierra, abrimos otro paréntesis, tendríamos que poner 1.472 y en vez de escribir por 10, escribimos esta tecla EXP, enseguidita del EXP ponemos menos 5, se cierra el paréntesis, le aplastamos el igual y obtenemos este resultado. Y con ello tendríamos el valor del gasto y el valor del flujo aquí como resultados de nuestro ejemplo. Este procedimiento es el mismo que se debe de utilizar en el ejercicio propuesto.
Con esto damos por terminada esta sesión.